Es un dispositivo que lo que hace es medir las aceleraciones en los tres, bueno, en el eje en el que esté construido. Si tiene tres ejes, pues mediríamos las aceleraciones en los tres ejes. Si es uno solo, pues solamente en el eje X o en el eje Y según se montara, ¿no? Este es el chip, está soldado a la placa, y que este sea un acelerómetro solamente de un solo eje. Pongamos, por ejemplo, que sea del eje Y. Entonces tendríamos hacia aquí y hacia aquí menos Y, y según lo desplazáramos, lo giráramos, ¿no? Cambiaría la posición y tendríamos un ángulo, por ejemplo alfa, que vendría dado por el vector, en este caso, este vector de aceleración, que tendría que tener en cuenta la aceleración de la gravedad, ¿no? O sea, lo que devuelve el acelerómetro, que sea 1, 2 o 3 tal, es el ángulo de variación con respecto a cada eje. El acelerómetro te devuelve la aceleración. Tenemos ahí el objeto, tenemos el ángulo que ejerce sobre, o sea, el ángulo que forma sobre el eje Z, tenemos el ángulo que forma sobre el eje Y, y nos falta el ángulo del eje X, vale, XZ. Sería así. Estáis tocando. Aquí, ¿no? Bueno. Entonces lo que queremos calcular son estos tres ángulos, este y este. Nosotros lo que vamos a tener en el acelerómetro va a ser el valor del RZ, el RI y el RX, que van a ser los tres vectores en cada uno de los ejes. ¿Y por qué te interesan los ángulos? Para poder conseguir la posición del objeto. La posición del objeto, claro. Porque tú si quieres posicionarlo tienes que tener el ángulo, ¿no? Para desplazarlo. El vector depende luego también de la magnitud que tenga. Tú puedes tener la magnitud del vector pero que no se corresponda con el ángulo. Aparte, si lo quieres posicionar, es mejor hacerlo así, ¿no? Con ángulos que no... Otra cosa que te interese o vector, pues para, por ejemplo, provocar una deceleración, un freno, soltar un airbag... Claro, si quieres calcular realmente aceleraciones, entonces ya utilizas el vector y calculas los Gs, ¿no? O sea, la velocidad, o sea, la aceleración que va a tener el objeto en ese momento. Pero para calcular posición... Para posicionamiento, o sea, para estabilización, por ejemplo, de algo. Sí, necesitas ángulos. Uno de los parámetros fundamentales es la sensibilidad del acelerómetro, que también nos la va a dar la hoja de características. En este caso, por ejemplo, tenemos que es un acelerómetro de 0 a 2G, o sea, nos mediría un G sobre la fuerza de la gravedad, dos fuerzas de la gravedad. Para medir las fuerzas del casco de Fernando Alonso no serviría, por ejemplo, porque solamente un acelerón ya se nos iría, necesitaríamos uno de 8 Gs o de 12 Gs por lo menos. Entonces, para una aplicación de posicionado, lo ideal es coger uno pequeño. El pequeño nos va a meter menos ruido, porque como no va a estar midiendo picos de aceleraciones potentes, entonces se nos va a meter siempre en las aceleraciones cortas. Y este tenemos 2G es igual a V de D partido de 5, más menos un 5%. Ese sería o valor do máximo, ¿no? Este sería el valor de sensibilidad del propio acelerómetro, te lo dan la hoja de características. Y entonces si calculamos, sería 3,3 voltios, porque lo vamos a utilizar con esta tensión, partido de 5. Y esto es igual a 0,66 voltios, que son 660 milivoltios. Ahora tenemos la resolución de nuestro microcontrolador que vamos a utilizar, en este caso el Arduino, tiene una resolución 0, 2, 3. ¿La sabéis? ¿El conversor analógico digital qué resolución tiene? Sabrán a cantidad de valores. De una 1023. Es igual a 10, a 2, perdón, elevado a 10, y es igual de 0 a 1023. ¿No? Tenemos que el Arduino nos va a dividir la tensión entre 0 y 3,3 voltios en 1023, vamos a cogerle partes diferentes. O sea que la resolución sería 3,3 entre 1023.
tenemos que la sensibilidad que vamos a utilizar en el circuito Son 3,225 milivoltios. va a ser igual a los 0,66 voltios por 1023 partido de 3,3. Estos son 204,6, que va a ser nuestro factor de escala, o sea, nuestro factor de sensibilidad, ¿no? Que vamos a utilizar para la conversión. Entonces, a la hora de medir, la medición la vamos a hacer cogiendo la tensión de la entrada del Arduino. Vamos a leer y ahí nos va a dar un valor. Pues a lo mejor nos da 500 o nos da 400 o lo que sea. Entonces, ese valor que nos va a dar es el que tenemos que utilizar, el factor de conversión, para poder saber cuánto es la tensión que tenemos en la entrada y al mismo tiempo poderlo comparar con el factor de conversión que también tiene el acelerómetro. Entonces, el ejemplo para conseguir el valor del acelerómetro sería, tenemos que el valor del acelerómetro va a ser el valor leído en el conversor analógico digital menos el valor cero, que es el valor de reposo del giroscopio o del acelerómetro o del giroscopio también. Si nosotros queremos medir, esto va a estar así en esta posición, el mando de la Wii, por ejemplo. ¿Nunca os pasó que os dice la Wii que tenéis que dejarlo puesto sobre una superficie plana y tal durante unos segundos? Eso es porque se va a calibrar, y al calibrarse lo que va a conseguir va a ser el valor cero. El valor cero lo va a coger en la posición que va a interpretar como que es la posición donde se van a iniciar el giro de los ángulos, ¿no? En este caso con los botones para arriba. Entonces, en un plano tridimensional, nosotros el valor cero vamos a tener que el eje Z va a tener un G, que el eje X va a tener aproximadamente 0,5 Gs y que el eje Y va a tener otros 0,5 Gs. Por eso vamos a tener un valor en la entrada cada vez. Entonces, al principio del programa podemos hacer una calibración siempre, tendríamos que tener el aparato en su posición inicial, o si no, leemos una vez los valores y los guardamos en el programa y luego ya los utilizaremos más adelante. Y podemos añadir una función de calibración para que si vemos que el acelerómetro está variando, pues en un momento dado volverlo a calibrar y volver a coger el valor de cero. Y luego lo que hacemos es dividirlo entre la sensibilidad, que es el factor de conversión nuestro. Entonces aquí ya tendríamos el valor de uno de los vectores, pues si leemos el X del eje X, del Y o del Z, tendríamos lo que sería este valor, ¿no? El X o el Z o el Y. Esto de aquí. A partir de ahí, pues ahora es trigonometría, ¿no? Lo que hay que aplicar en esto. Tenemos por Pitágoras el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Como tenemos tres ejes, pues la suma de los tres. Y despejando, raíz cuadrada de la raíz al cuadrado más RI al cuadrado más RZ al cuadrado, ¿no? Aquí tendríamos el vector en tres dimensiones. Ahora, para calcular los ángulos, utilizamos lo que sería la fórmula, que es lo que se llama cosenos directores. Y vamos a aprovechar esto para nosotros calcular cada uno de los ángulos, ¿no? Que era lo que vimos antes. Coseno de AXR, que va a ser el coseno del ángulo X, va a ser igual a la
marco coseno, el valor que nos va a dar